Contame cómo surge el proyecto de Los Inútiles. Bueno, Los Inútiles surge en realidad con un grupo de estudio que yo coordino, y el primer número se lo dedicamos a Abelardo Castillo, íntegramente, donde participaron todos los escritores que lo conocen a él. Tenemos textos inéditos también de Abelardo, fotos de archivo, y ahí surge la idea de hacer una revista que sea dedicada a un solo autor. Es decir, lo que hacemos es tomar un autor y luego entrevistar a quienes hayan conocido, en el caso, bueno, de Alejandra naturalmente está muerta, en el caso de Abelardo, quienes son sus amigos, y bueno, hablar sobre Alejandra desde una perspectiva no académica. Esa es la base de la revista. Tratar de llegar a lo más mínimo, a lo cotidiano de ese escritor, acercando para los lectores que no son especialistas en literatura, ni mucho menos, ¿no? Tal cual, además que la gente sepa, los oyentes de Radio Urbunaire, que no solamente es una inversión de talento montar una revista literaria, sino que además es una apuesta económica, sobre todo para un emprendimiento que no debe ser fácil de costear. Ha de haber un trabajo para mantenerla en la calle bastante importante. Sí, como vos decís, Leandro, es un trabajo de todo el grupo, porque no contamos con ningún tipo de apoyo económico, pero bueno, teníamos intenciones de sacar una revista así, queríamos, pensábamos que hacía falta una revista que acercara a los autores, al lector desde otro lado, ¿no es cierto? Que no sea una revista académica, sino eso que yo te contaba, una especie de agasajo a ese escritor. En el caso de Pizarnik, que es el número 2 de la revista, contamos con Yvonne Bordelois, que fue amiga de ella, la conoció en la década del 60 en París, en la época de Julio Cortázar, Octavio Paz, Simone de Beauvoir, digamos. Toda esa primera etapa ella nos da un acercamiento a Pizarnik, y también intentar desmitificar un poco a la mujer en relación a una Pizarnik que suele leerse mucho durante la adolescencia, que después no se lee, que no se lee en el ámbito académico, por cierto, o no mucho en nuestro país, no algo así que ocurre en Francia, por ejemplo. Es una poeta que se estudia mucho. De hecho, ahora hay un congreso en estos días, próximos días en París, al cual fuimos invitados nosotros. Y nuestra idea, básicamente, de la revista, nosotros trabajamos con mucho material de archivo, fotos inéditas de Pizarnik, textos inéditos de Pizarnik, y después las entrevistas a quienes la hayan conocido. Y desmitificar un poco ese acercamiento, esa mirada que se tiene de Pizarnik la loca, Pizarnik la suicida. En la revista tenemos puntos de vista distintos. De hecho, tenemos amigos de ella que declaran abiertamente que para ellos Alejandra no se suicidó, que fue un accidente. Fíjate hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? Impresionante cómo trascendió su obra. Pero hay algo realmente muy positivo en esto que haces a través de la revista cuatrimestral, que todos los números se dedica a un dramaturgo, a un autor distinto, que es, en un idioma fácil, acercar a un montón de gente que quizá de otro modo no le daría bola a este tipo de literatura. Y creo que eso realmente es un esfuerzo que vale la pena destacar, Sebastián. Bueno, gracias. La verdad que sí. Sobre todo porque las revistas por lo general o suelen ser muy académicas, o suelen ser para entendidos, y la literatura, entendida como nosotros la entendemos, que lo planteamos en el primer número en el editorial, recordando aquello que dijera Salinger en El Guardián Trecenteno. Vos recordás ese famoso libro, cuando Holden dice: hay escritores que uno lee y quisiera llamarlos por teléfono después de leerlos, ¿no? Y esa premisa básica de tener ganas de conocer más del escritor. Por ejemplo, con Abelardo Castillo nos ocurrió algo maravilloso. Mientras estábamos entrevistando a los escritores que rodean a Abelardo, estoy hablando de Liliana Hecker, su mujer, Silvia Paraguirre, Pablo Ramos, nos fuimos enterando de cosas maravillosas. Por ejemplo, saber con detalles que Abelardo Castillo jugaba al bowling con Rodolfo Walsh. Qué impresionante. ¿No? Y que hacían largas partidas. En esos pequeños detalles. Naturalmente, que después nos volcamos hacia la obra, intentamos acercar interpretaciones sobre sus textos,
pero siempre desde un lugar de lo más visceral de la literatura, que no tiene que ver necesariamente con el ámbito académico, sino con el lector común, que para nosotros es el más importante, ¿no es cierto? También fuera de lo que sería el ámbito del mercado. Por supuesto, pero yo lo que quiero recalcar para todos los oyentes de Radio del Buen Aire, que cuando uno, pues yo también me dedico a la gráfica, entonces entiendo lo difícil que es lanzar en este tiempo una revista que tenga este concepto y que además va a determinado público que no es masivo en general. Y eso es el esfuerzo que te decía hace un rato, independientemente después del contenido discursivo que le des. Y si lográs con ese producto empezar a tener una recepción, un feedback, un ida y vuelta con el lector, significa que el trabajo, enhorabuena, es sumamente positivo. Entiendo que hay un gran trabajo periodístico, porque realmente al ser cuatrimestral les da la posibilidad a toda la gente que la arma, no solamente de esa investigación profunda, sino además de seleccionar el material. Hoy estás con Alejandra Pizarnik. ¿En el próximo número ya tienen pensado cuál va a ser el autor o el dramaturgo? Bueno, nuestra intención para el siguiente número sería Juan Gelman. Seguiríamos con la línea de los poetas. Después saltaríamos a Enrique Fowell. Después nos gustaría hacer uno sobre Andrés Rivera. Y también tenemos pensado uno del gran maestro Isidoro Blackstein. Pero sí, es un trabajo complejo, porque tenemos que entrevistar, tenemos que elegir el material, y además la revista cuenta con otras secciones: sección de música, sección de literatura contemporánea, donde acercamos literatura de escritores jóvenes o escritores noveles, y es muy lindo ver cómo convive un texto de una grande como Alejandra Pizarnik con un poema de un joven que recién empieza a escribir sus primeros versos, claro. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tratar de acercar, de juntar, entendiendo la literatura como una tradición, ¿no es cierto? Una tradición que es relativamente joven en nuestra literatura nacional, y que es interesante no generar cortes o romper porque sí, sino al contrario, juntar, que dialoga los textos de Alejandra Pizarnik con otros textos de escritores más jóvenes. Me parece que eso es lo fundamental de Los Inútiles. Y creo que lo más importante es lograr esa apertura con mucha gente que quizá de otro modo no se hubiese acercado, no tanto al autor, sino a una revista de estas características. Vamos a hacer bien los chivos porque la gente tiene que obtener esta revista. En este momento, Los Inútiles de siempre la pueden adquirir en determinadas librerías de la ciudad de Buenos Aires: Librería Hernández, Liberarte, Libros del Pasaje, Librería Prometeo, Eterna, Cracop, Paidós, Arcadia, Guadalquivir, Norte, Biblos, Gambito, El Pasillo. ¿Hay alguna página web? Aproveché el aire de radio para promocionar todo. Tenemos una página web que es Los Inútiles, revista Los Inútiles de siempre, donde ahí van a poder comprar la revista y se las envían sin cargo a su casa. Tenemos un Facebook que se llama Los Inútiles también de siempre, donde también van a encontrar material sobre la revista y donde también pueden solicitarla, y también en el ámbito, todo lo que es Capital Federal, se les envía la revista sin cargo. Mañana miércoles, tenemos una presentación, está en el Facebook la dirección, ahora no la recuerdo, se llama el Centro Cooperativo Matienzo, y contamos con la presentación y música y recitado del gran Fernando Noy, que va a ser, claro, que es parte de la revista también, y él va a dar un show sobre la revista en la presentación. Te cuento además que la nota de tapa de este segundo número fue un obsequio, un regalo que nos hizo la gran Sara Facio. La foto de tapa es de Sara. Así que en ese sentido yo estoy muy feliz, porque si bien es un esfuerzo de todo el grupo llevar adelante un proyecto cultural como este, hemos tenido una recepción del ámbito cultural, del ámbito intelectual de la Argentina maravilloso. Fíjate que Sara Facio nos obsequia una foto, su original, ¿no es cierto?, para la tapa, sin ningún tipo de intención. También Marcelo Caruso, que nos regaló sus ilustraciones
sin ningún tipo de interés también. Así que en ese sentido, más mis colegas periodistas, yo pertenezco al suplemento Radar de Página 12 y he tenido una recepción maravillosa de todos los colegas. Bueno, vos ahora, por ejemplo, dándonos esta posibilidad. Y me parece que eso es lo maravilloso, ¿no es cierto?, de la literatura, y no esta cuestión de luchar por pequeños lugarcitos simbólicos que en el fondo que se llenan de egos a veces, y que no conducen a nada, porque en el fondo todos los que nos dedicamos a trabajos culturales, lo que queremos es un país mejor en todo sentido, ¿no es cierto? Así es, cuánta verdad, y un poco también creo que la misión que tienen a partir de la revista Los Inútiles de Siempre es un tanto desacralizar a los autores y abordarlos desde un lugar donde el cotidiano se vuelve accesible para cada quien que obtenga la revista. Recuerden, la puede pedir a través de revistalosInútiles@gmail.com o bien entrar a www.losinútilesdesiempre.com. Ahí está toda la información que concierne a la revista. Y recuerden algo muy importante: si ustedes tienen tos, tienen que consumir Bisolbom, un producto que lo pueden conseguir en todas las farmacias de confianza. Esto fue un chivo, lo de la revista también. Te queremos agradecer, Sebastián, por tu tiempo. Mañana, miércoles 20 de agosto, a las 7 de la tarde, en Pringles 1249, en el Centro Cultural Matienzo, se va a estar haciendo la presentación del segundo número, con la participación de Fernando Noy, talentosísimo poeta, y también de Fernando Segal. Bueno, Muchas gracias, Sebastián. Nosotros nos vamos a un corte, vienen las noticias y después de las 2 de la tarde seguimos. Hasta pronto. Chao, gracias.